significa aliento, aliento, hálito, hálito, soplo de vida, principio animador. Guarda relación con la palabra latina anima. Anima también es justamente alma, aliento, ¿no? Por eso dicen animarse, reanimarse es que el alma regresa, ¿no? Entonces, chicos, psique es el primer intento explicativo del hombre por tratar de conocer su misteriosa dinámica interior. ¿Ya? Psique significa alma, también psique significa mariposa. Así como para los indios las vacas son sagradas, para los griegos las mariposas son animales sagrados porque representan la vida. ¿Ok? Los griegos, les cuento un poquito, cuando una persona moría, ellos representaban la psique como una especie de animal alado que salía de la boca del moribundo. Imagínense ustedes una persona que está postrada en una cama, agonizando ya así, a punto de morir, y este último aliento, esta última exhalación, ese hálito, ese soplo de vida, los griegos lo representaban en sus cerámicos como una especie de animal alado, como una mariposa que abandonaba el cuerpo. El cuerpo quedaba ahí inerte, moría, ¿no? Y el alma salía a ocupar otro cuerpo. Claro, esta es una explicación demonológica, fantasmagórica, metafísica, y es así la primera etapa de la psicología. Es una etapa de especulación, es una etapa de intuición, de creencia sobre este concepto que se llama alma. Y de ahí justamente deriva la palabra psicología, ¿no? Psique logos, estudio del alma. Pero en la actualidad, chicos, no se habla de eso. O sea, en la actualidad no podemos decir que la psicología es la ciencia del alma, porque el alma no se puede investigar de manera científica, de manera experimental, en un laboratorio. Y la psicología hoy en día es considerada una ciencia social, fáctica, ¿no? Que estudia la conducta. Entonces, vamos a ver que a lo largo de la historia, la psicología tiene dos etapas claramente diferenciadas. Una etapa una etapa precientífica y una etapa científica. ¿No? ¿Ya? Me veo raro ahí, Misan. Me voy nanito ahí, ¿no? Bueno, no. Oye, chicos, así mire, hacemos un continuo, ¿ya? Yo les pregunto, ¿cuál será la etapa más larga? ¿La etapa precientífica o la etapa científica? ¿Cuál será la etapa más larga, chicos? ¿La etapa científica o la etapa precientífica? Porque la psicología es dueña de una larga y corta historia a la vez. Es dueña de una larga historia porque empieza en el siglo IV antes de Cristo con Aristóteles, ligado a la especulación, ¿no? Metafísica, demonológica del alma, y luego como ciencia en 1879. Entonces vamos a ver que hay dos etapas, ¿ya? Acá está la etapa precientífica, y por acá la etapa científica. Ahí está. Un poquito bajar ahí está el sonido. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, la psicología es dueña de una larga y corta historia a la vez. Es dueña de una larga historia porque empieza en Grecia en el siglo IV antes de Cristo y es dueña de una corta historia porque empieza en 1879. Entonces, acá decimos precientífica, comienza en Grecia en el siglo IV antes de Cristo, si eres católico o si eres ateo antes de nuestra era, ¿no? Con Aristóteles. Aristóteles de esta gira. Y el tema de especulación fue el alma. ¿Ya? Entonces, chicos, Aristóteles es considerado el padre de la psicología precientífica. ¿Está bien? Y por acá vamos a poner que empieza en Leipzig, en Alemania,
en 1879. Chicos, preguntita, ¿qué ocurrió en el Perú en 1879? ¿Qué ocurrió en el Perú en 1879? A ver, chicos. ¿Qué dice ahí, mi estimado Justin? Alejandro, muy bien, excelente, muy bien, Naomi, muy bien, Alejandro, muy bien, Kiyomi. Claro, la guerra del Pacífico, ¿no? Muy bien. Sonali, muy bien, claro, la guerra con Chile, la guerra del guano y el salitre, ¿no? Claro, 1879 es un año muy importante para el Perú, es un año histórico, la guerra con Chile, y también es el nacimiento del físico alemán más famoso del mundo. Ese año nacía este físico alemán controvertido, dicen que era Asperger, ¿no? Más famoso, la famosa teoría de la relatividad. ¿Quién es, chicos? ¿Quién habló de la relatividad? Albert Albert Einstein, ¿no? Muy bien. Ese año también nacía, ¿no? Albert Einstein en 1879. Y este año, 1879, chicos, se funda el primer, están llamando, ¿eh? Se llaman es porque es urgente. Ratito, chicos, porfis. Qué raro. Ya. Chicos, ese año 1879 se funda el primer laboratorio de psicología. Miren, este simbolito, chicos, es una letra griega, es la letra griega psi de psique, y también es el símbolo de la psicología, ¿ya? Este primer laboratorio lo hizo Wilhelm Maximilian Wundt. Wundt funda el primer laboratorio de psicología, ¿ya? Preguntita, porque San Marcos, tú sabes, pregunta temas para analizar, para comparar, para juzgar, para evaluar, sintetizar, para inducir, deducir, etcétera, ¿no? Ahora, yo te pregunto, chicos, viendo esto, ¿quién es el padre de la psicología? Viendo esto y lo que acabamos de decir, muy bien ahí, Sonali, ¿no? ¿Quién será el padre de la psicología? ¿Aristóteles o Gun? ¿Quién será el padre de la psicología? Boom, ¿Aristóteles o Gun? boom, Claro, muy bien. Wilhelm Wundt. ¿Por qué, profe, es Wundt y no Aristóteles? Porque la psicología no es filosofía, no es religión, no es metafísica, no es esoterismo, no es demonología, ¿ok? ¿Ya? Es ciencia. Entonces, si vamos a hablar de que la psicología es ciencia, decimos que el padre de la psicología es Gun, no es Aristóteles, es Gun. ¿Y por qué, profe, se toma entonces Aristóteles? Se toma como una parte histórica porque fue el primero que mostró un interés por cuestiones mentales, ¿no? Por ejemplo, estudió la memoria, el pensamiento, los sueños, la imaginación, etcétera. ¿Ok? Por eso es considerado el padre de la psicología precientífica porque fue el primero que mostró un interés por cuestiones mentales psicológicas, ¿ya? Entonces, a partir de este año 1879 y la fundación del primer laboratorio experimental de psicología, van a comenzar a aparecer las escuelas psicológicas, una serie de corrientes, de vertientes, de sistemas que van a plasmar fuerza, que van a plasmar ideas en el estudio no creciente del conocimiento tanto de la conducta como de la mente, ¿no? Y es así como aparecen las escuelas psicológicas, siendo la primera escuela psicológica el estructuralismo. Y hay que aclarar, chicos, que hoy en día no hay escuelas, sino hay enfoques. Las escuelas son un conjunto de personas, de investigadores, de profesionales, de científicos que comparten ciertos puntos de vista, que comparten ciertas teorías, ciertas hipótesis sobre lo que es la psicología
y se dedican a investigar sobre ese aspecto determinado, ¿no? Hay psicólogos que estudian, por ejemplo, la conducta, esos son los conductistas. Hay psicólogos que se encargan de estudiar las funciones de la mente, cómo funciona la mente, eso es lo que interesa, su utilidad, ellos son los funcionalistas. Hay psicólogos que estudian la mente profunda, la mente inconsciente, ellos son los psicoanalistas, y así, o sea, hay un conjunto de profesionales que se agrupan para estudiar un aspecto determinado de la psicología. Esas son las escuelas psicológicas. Hoy en día nadie se forma ya de esa manera, sino que la psicología hoy en día se estudian pues todas las escuelas como parte de la historia y dentro de las escuelas, siguiendo el lineamiento, van a aparecer los enfoques. Los enfoques psicológicos son como, a ver, de estos personajes que estudian un aspecto determinado, se agrupan personas para poder resolver un problema. ¿Ok? Por ejemplo, los enfoques son más precisos, son más exactos, son menos, vamos a decir, ortodoxos, son más flexibles y se pueden combinar varias teorías, varios enfoques, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hablamos de que hay un enfoque que tiene muchos resultados para explicar la conducta, incluso para modificarla, que es el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Entonces ahí hay enfoques que son como teorías y están las escuelas que son campos de investigación, un área de la psicología. ¿Está bien? Entonces las escuelas psicológicas son 6. La primera escuela es la que fundó nuestro amigo Wundt. Y vamos a poner acá como título, entonces, escuelas psicológicas, ¿ah? Escuelas psicológicas. Hay que guiarnos, chicos, por el nombre, ¿ah? Eso ayuda bastante, sí. Listo, muy bien. La primera escuela, chicos, entonces, dentro de la historia de la psicología, es el estructuralismo. Su nombre lo dice, estructura. Chicos, ¿qué es una estructura? ¿Qué es una estructura? Estructuras son los elementos o componentes, ¿no? Los elementos o componentes de algo es una estructura. Entonces, cuando hablamos de estructuralismo, chicos, hablamos de una estructura, o sea, nos interesa conocer su estructura, sus componentes, los elementos, ¿de qué? De la mente o de la conciencia. Es decir, los estructuralistas se van a centrar en el estudio de los elementos de la mente. Quieren saber qué elementos, qué componentes consta, tiene la conciencia, entendiendo por conciencia a tu experiencia inmediata, es decir, todo lo que pasa por tu mente en este momento es la conciencia, todo lo que experimentas, todo lo que conoces, todo lo que captas en este momento, en el aquí y en el ahora, es la conciencia. Y hay que describir esa experiencia consciente, esa experiencia inmediata. Y para poder conocer esa experiencia inmediata, hay que utilizar el método de la introspección, del autoanálisis, la autoobservación, para poder describir la mente de forma directa y así conocer sus elementos, o lo que llamaban los átomos mentales. Entonces, el objeto de estudio del estructuralismo es describir la estructura o los componentes de la mente o de la conciencia mediante la introspección. Es como yo te pregunto, supongamos que la mente es la pizarra, yo te pido que me describas qué elementos tiene la pizarra. Y tú me dices madera, pintura, clavos, tornillos, pegamento, aluminio, ¿no? Etcétera. Estás describiendo los componentes de un objeto, en este caso, de la mente. Eso es el estructuralismo, ¿ya? Y esta escuela tenía como precursor, porque fue el que inició, pero no con el nombre de estructuralismo, sino con otro nombre. Le voy a poner acá precursor porque no es el fundador, ¿ya? Precursor
Gun. Fundador, su discípulo. Titchener. Precursor, Boone. Wilhelm Maximilian Boone. Precursor, fundador, Edward Bradford Titchener. Estudiante de psicología inglés en Alemania con Gun. Objeto de estudio. El objeto de estudio de esta escuela es la estructura. La estructura o anatomía de la mente para conocer sus elementos. Sinónimo de elementos, componentes. En otras palabras, los átomos de la mente. Así como el cuerpo está formado de átomos, ¿ya? La mente también debe tener átomos. Y estos átomos son de tres tipos. Hallazgo. Método primero. Método. Mediante la introspección experimental analítica. O sea, la conciencia, chicos, es todo lo que pasa en tu mente en este momento. Esa es la conciencia. Todo lo que tú eres capaz de captar en este momento, de darte cuenta, de conocer, de percibir, de conocer ahora, esa es tu mente o tu conciencia. Y para poder conocer de qué está hecho, cómo funciona, cómo reacciona, su velocidad, su contenido, hay que experimentar directamente con la mente. Por eso te medían la velocidad de reacción de tu mente. Te ponían preguntas capciosas y cuánto te demorabas en responder, en captar esa idea o ese problema. Te ponían ahí frases y cuánto te demorabas en memorizarlo. ¿Ok? Te ponían sonidos o metálicos intermitentes o de frecuencia muy seguida y que te producía. Si te producía relajo, tranquilidad o de repente irritabilidad o fastidio o ansiedad. Estaban midiendo por ese lado tus emociones, tus sentimientos y por otro lado estaban midiendo tu memoria, tus pensamientos, ¿no? Y también todo lo que tú podías detectar, captar por tus sentidos en este momento. ¿Ok? Entonces la mente para ellos está formada por tres tipos de elementos, tres tipos de átomos. ¿Cuáles son? Las sensaciones, todo lo que captamos por los sentidos en este momento, las imágenes, que son los pensamientos, ideas, recuerdos que pasan en nuestra mente, y los sentimientos, el estado de ánimo, los afectos, las emociones que experimentamos en el aquí y en el ahora. ¿Ok? Esos son los átomos mentales. Y para poder conocer esos átomos mentales, utilizaron la introspección. Introspección experimental. ¿Ya? Crítica, muy teórico, no tiene nada práctico, es simplemente describir la mente en sus elementos, aportar campo teórico, marco teórico, pero no hay un fin pragmático, no hay una utilidad, simplemente teoría, describiendo la mente y la conciencia. Y realizando experimentos rígidos, experimentos en un laboratorio, de manera obviamente sistemática, pero ahí nada más. ¿Ok? Entonces, por esto es que esta escuela fue rápidamente cuestionada, criticada, porque es demasiado teórica y pone mucho énfasis en la introspección. Es decir, la introspección es un método que no es tan de tanta confianza, porque la introspección puede fallar, ¿ya? No hay confianza. Entonces aparece una reacción contraria, que es el funcionalismo. Chicos, por favor, hasta ahí. Primera pregunta. ¿Tendrán alguna pregunta sobre esta escuela del estructuralismo?
¿Por qué la introspección no es tan buen método? Porque la persona cuando se observa puede mentir, puede engañar, puede encubrir. No es tan objetiva, es muy subjetiva la introspección. Si bien es cierto, se trató de hacer una introspección experimental, también la persona puede mentir, puede encubrir, puede disfrazar, ¿no? Sus síntomas, sus pensamientos, las puede cambiar. Entonces, no es tan objetiva, ¿no? Y ellos consideraban que la introspección era un método eficaz, infalible, para poder estudiar la mente. Por ejemplo, tú pregúntame algo, ¿no? Yo te puedo mentir y tú no sabes si te estoy mintiendo o te digo la verdad, ¿no? Esa es la introspección. Solamente yo soy capaz de conocer realmente. Profesor, hoy en día ya no se pone en práctica o se han mezclado con otras escuelas. Hoy en día el estructuralismo ya no existe. Hay otras escuelas que se han mezclado con otras. Ahora son los enfoques. Las escuelas que han perdurado como enfoques son el psicoanálisis, el conductismo, la gestal, ¿no? No, ni la gestal. Sería el psicoanálisis y el conductismo son las que han perdurado. Porque hoy en día tenemos al humanismo, al cognitivismo y a lo biopsicológico, ¿no? Ya son cinco enfoques. Son las que más han perdurado, el psicoanálisis y el conductismo. Eh, ¿Cómo hacen una introspección? ¿Hacen preguntas? Sí, claro. Aparte de hacerte preguntas, también utilizaban aparatos médicos, galvanómetros, cronoscopios, que eran instrumentos para medir, por ejemplo, tu velocidad de reacción, tus ritmos cardíacos, por ejemplo, el ritmo galvánico de tu piel, porque Gunt sabía que un cambio en la mente produce un cambio en el cuerpo, y un cambio en el cuerpo produce un cambio en la mente. Si te hacían preguntas donde te ponías de repente iracundo, furibundo, rabioso, los aparatos médicos medían tu frecuencia cardíaca, tu respiración, tu circulación, para ver cómo es que reaccionaba tu cuerpo frente a una experiencia psicológica. Así, eso es la introspección, tratar de controlar todas las reacciones que tú tenías. Pero siempre pues hay cosas que se escapan, ¿no? Por más experimental, por más controlado que sea, siempre van a haber cosas que se van a escapar, sobre todo si hablamos de la introspección, ¿no? Por eso es que fue rápidamente cuestionada. Bien, chicos, entonces esa sería la primera escuela, el estructuralismo, que utilizó la introspección, el autoanálisis, la autoobservación para poder describir los elementos que componen nuestra mente. ¿Está bien? Y son tres tipos, ¿no? Imágenes, sensaciones y sentimientos o afectos. Y luego la segunda escuelita, que surge como una reacción contraria a esta escuela, es el funcionalismo. Funcionalismo. Podemos poner acá precursor también así. Acá fundador. Aquí objeto de estudio. Chicos, yo les podría preguntar, ¿cuál es el aporte del estructuralismo a la psicología? ¿Cuál es el aporte del estructuralismo a la psicología? Ya, mientras van pensando, chicos, un ratito me duele la cabeza, voy a tomar una pastillita que tengo abajo. ¿Ya? Me hizo un ratito, por favor. Ya, chicos, denme un permisito porque la cabeza me está estallando. Miso, regreso un ratito, voy a tomar una pastillita que está acá en la cabeza. Abajo tengo una pastilla. Sí. Espera, profesor. Hola, hola.
¿no? Claro, ¿no? Es una teoría descriptiva. Muy bien, excelente. En cambio, el funcionalismo es una teoría pragmática, utilitarista. O sea, ya no se conforma simplemente con saber cuáles son los elementos o con describir la mente, sino buscarle una finalidad, un propósito. Por ejemplo, chicos, ¿para qué sirve el pensamiento? ¿Para qué sirve el pensamiento? ¿Para qué pensamos? Ah, claro, el estructuralismo, chicos, busca las leyes. Primero, conocer los elementos que conforman la mente, luego buscar las leyes que hacen que estos elementos se combinen para formar la mente, ¿no? La conciencia. En el funcionalismo es más que todo pragmático. Recuerden que está influenciada por el pragmatismo, por la filosofía pragmática, porque James es también el fundador del pragmatismo en filosofía. Claro, para tomar decisiones. Claro, el pensamiento sirve para resolver problemas, para tomar decisiones y poder resolver problemas. ¿Para qué sirve la percepción? ¿Para qué sirve la percepción? Para poder percibir detalles, percibir oportunidades, percibir el peligro, de esa manera anticiparse o prever, ¿no? O poder tomar también una decisión o poder actuar. ¿Se dan cuenta, no? ¿Para qué sirve el miedo? ¿Para qué sirve el miedo? ¿Se escucha abajo? Hola, hola. Para preguntar. ¿Sí? ¿Se escuchaba bien hace ratito? Sí, recién ahora, se escucha abajo. Ahí, chicos, ¿se escucha bien? Confirmen, por favor, el audio. No, se escucha abajo. Sí, sigue abajo. Hay que configurarlo, entonces creo. Ya, mientras van configurando, chicos, pues vamos escribiendo acá para ganar tiempo. Sí, ahora sí. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Hola, 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 chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Confirmen, por favor. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Todo okidoki? ¿Se escucha bien? Dice por ahí. Ok. Bien, chicos, entonces el funcionalismo busca el carácter más bien práctico, utilitario, conocer los procesos mentales para utilizarlos de la mejor manera en nuestro beneficio y así adaptarnos al entorno. ¿Ok? ¿Ya? Conocer la memoria, el pensamiento, la inteligencia, las emociones para poder utilizarla de la mejor manera en nuestro entorno para adaptarnos. ¿Está bien? Busca un fin práctico, pragmático, que sea útil. Se escucha bajo. Ya. Ok. Están arreglando ahí el audio, chicos. Algo ha pasado y algo se ha movido.
Hola, hola chicos, ¿ahora sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok, listo. Gracias, Miss. Muy bien. Chicos, entonces la segunda escuela es una reacción contraria al estructuralismo. Recordemos que las escuelas son un conjunto de pensadores, son como familias, familias extensas, que comparten algunos puntos de vista, algunos valores, algunos principios, algunos conocimientos, tienen algo en común y por eso se agrupan. Esas son las escuelas. ¿Ok? En el caso del estructuralismo, todos los personajes, todos los investigadores, científicos, pensaban que lo más importante era justamente describir la mente. En cambio, el funcionalismo, que es un grupo de pensadores, científicos, biólogos, filósofos, etcétera, se reúnen porque piensan que la psicología es la ciencia de la mente, pero en su función práctica, utilitaria, ¿no? Conocer la mente para poder utilizarla. ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos pues a James, a Angel, Cattell. John Dewey es el fundador. El método es la introspección y también la extrospección. Ahora, esta escuela como tiene un fin práctico, pragmático, que sirva para algo, es la que crea los test psicológicos, la famosa psicometría, que es la aplicación de los test psicológicos para poder medir la mente, cuantificarla y así a establecer la selección de las personas. ¿Se dan cuenta? ¿No? Luego, también crea algunas ramas, especialidad de la psicología, como por ejemplo la psicología evolutiva, llamada también psicología del desarrollo, la psicología clínica, la psicología educativa. ¿Ok? Es una escuela que aporta bastante a la psicología en cuanto a la parte práctica, en cuanto a la parte ¿no? de la actividad psicológica profesional. Mientras esto ocurría, ya en Austria, en Viena, se había desarrollado una de las escuelas más importantes en el mundo, el psicoanálisis. El psicoanálisis se debe a la mente portentosa, a la creación de un solo hombre, un médico y neurólogo austriaco llamado Sigmund Freud. ¿Ok? Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis. No es el padre de la psicología, el padre de la psicología es Freud. Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis. A la escuela psicoanalítica también lo conocemos como pansexualismo o psicología profunda o psicología dinámica, psicodinámica, ¿ya? Bien, vamos a ver acá entonces la tercera escuelita, chicos, la escuela del psicoanálisis. Chicos, entonces, les preguntaba, ¿para qué sirve la ira? ¿Para qué sirve la cólera? ¿Cuál es el fin pragmático, utilitario? ¿Cuál es la función de la ira, de la cólera? ¿Qué nos permite la ira, la cólera? A ver, esa es una de las preguntas del funcionalismo. A ver, pensando. Chicos, ¿para qué sirve la ira? ¿Cuál es el fin, la utilidad de la ira? Porque todo sirve para algo. Ninguna emoción es mala y la ira es una emoción. Expresar, eliminar estrés, tener límites, poder plasmar nuestras emociones mediante nuestras acciones. Nada más eso, o sea, ya plasmé mis Para adaptarnos, emociones profesor. para adaptarnos. ¿De qué manera nos permite adaptarnos la ira? ¿Para qué sirve la ira? Para, Adaptarnos ante una amenaza, tal vez. claro, muy bien. La ira sirve para defendernos de una amenaza ante el peligro. Cuando nuestra vida, nuestra integridad se ve amenazada, reaccionamos con ira, con cólera, para atacar a eso que nos quiere hacer daño. Y a ese ataque se llama ira. Es como una defensa. Igual que el miedo. El miedo también surge ante una amenaza, pero en el miedo tú escapas. En la ira, tú atacas.
En el miedo, tú escapas de una amenaza. En la ira, tú atacas a una amenaza. Tiene un fin práctico, sirve para algo. ¿Ok? Muy bien, excelente. Ahora, el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis radical ortodoxo, ya pansexualista. Psicoanálisis. Fundador del psicoanálisis, un médico y neurólogo austriaco llamado Segismundo Freud. Pero como su nombre Segismundo no le gustó, se hizo llamar Sigmund. Sigmund Freud, ¿no? Se escribe Freud, pero se pronuncia Freud, ¿ya? El padre del psicoanálisis. Fundador. Muy bien. Objeto de estudio. ¿Qué estudia, chicos, el psicoanálisis? El psicoanálisis ya no estudia la mente, sino estudia la mente consciente, no, sino estudia la mente inconsciente, la mente profunda, ¿no? La mente profunda, la mente desconocida del hombre. Porque Freud decía que vivimos en piloto automático. La mayor cantidad de acciones que hacemos, lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Ok? Estudia el nivel profundo de la mente, el inconsciente. Y este inconsciente tiene una naturaleza de tipo sexual. Decimos el inconsciente sexual. Y esta energía sexual que habita en el inconsciente y nos impulsa a la acción se llama libido. La libido. No es líbido, ¿ah? Es libido. Líbido es el grupo, ¿no? Libido. Profe, ¿y qué cosa es la libido? La libido es la energía sexual que nos impulsa a la acción, a la actividad. ¿Está bien? Freud decía, poderosos impulsos de naturaleza sexual nos pueden generar conflicto entre nosotros, con nosotros y las normas morales. ¿Está bien? Ahora, todo lo que hacemos, pues lo hacemos buscando una gratificación sexual, pero lo desconocemos porque es inconsciente. Es inconsciente. Pero el inconsciente brota, sale a través de los lapsus. Lapsus lingüe, lapsus calami, los actos fallidos, las parapraxias, actos sintomáticos, en fin. ¿Ya? Entonces, el método que Freud utiliza para poder conocer el inconsciente, primero lo usó, luego lo descartó porque era un pésimo, es la hipnosis, ¿no? Lo aprendió de su maestro Breuer y de Charcot, y de, ¿no? Hipnosis. Pero luego cambió el método a la asociación libre. Asociación libre. Profe, ¿asociación libre de qué? Libre de ideas. Profesor, ¿en qué consiste la asociación libre de ideas? Consiste en decir lo primero que se te ocurre, lo primero que te viene a la mente cuando escuchas algo. Porque lo primero que dices, lo primero que sientes, lo primero que piensas al escuchar algo, ¿ya? Es tu inconsciente. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, a eso se llama asociación libre de ideas. Decir lo primero que se te ocurre cuando escuchas algo. Amigo, bueno, mamá, hermosa, hermano, feo, carro, atropello, papá, malo, ¿no? Así, lo primero que sientes, lo primero que se te viene, eso lo sueltas sin ningún filtro. Eso se llama asociación libre. Lo que está saliendo es tu inconsciente, lo que verdaderamente sientes o piensas. Y luego está la famosa vía regia, la interpretación de los sueños. ¿No, chicos? Interpretación de los sueños. Los sueños son la comunicación entre tu parte inconsciente y tu parte consciente. Para Freud, los sueños son la gratificación de necesidades inconclusas. Es decir,
lo que tú quisiste en la vida real y no se te cumplió, en tus sueños se hace realidad. Es como, por ejemplo, hay una chica que te gusta, pero no te da bola, no sabe que tú existes. Entonces sufres por ello. Y como sufres y hay deseos, tú deseas algo, entonces en tus sueños eso que tú deseas se hace realidad. En tus sueños tú estás con ella y es más, en tus sueños ella se muere por ti. De tal manera que logras compensar esa necesidad, ese dolor, ese sufrimiento mediante los sueños, ¿no? ¿Ok? Eh, por ejemplo, Freud contaba de que había un señor, un paciente, de que siempre soñaba que su prima le regalaba 2 globos y no se sabía, o él no sabía por qué soñaba eso. Y en la búsqueda psicoanalítica, ¿no? En la terapia psicoanalítica, Freud descubre que él estaba enamorado de su prima y quería sus 2 globos, ¿no? Por eso siempre soñaba con ella. Freud considera que toda conducta está motivada por impulsos de naturaleza sexual que vienen del inconsciente. Y hay que recordar que Freud compara la mente humana como si fuese, ¿no? Un iceberg, así, como si fuese un iceberg, ¿no? En la cual la parte externa, la puntita del iceberg, es el consciente, es la parte externa, la parte que tú puedes controlar y manejar a tu voluntad. Está la parte intermedia, la antesala a la parte consciente, que es el preconsciente. El preconsciente es la parte intermedia, contiene todos los recuerdos que tú has vivido, pero que has olvidado, pero que haciendo un poco de esfuerzo se pueden hacer conscientes. Y está la parte profunda, la parte conocida, que es el inconsciente. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, de esta manera, Freud compara la mente como si fuese pues un iceberg. Además, dice también que la libido, que es la energía sexual, se va alojando en una determinada parte del cuerpo según la edad. Por ejemplo, esas son las famosas etapas psicosexuales, ¿no? La libido desde el nacimiento al año y medio se desplaza a la boca y el niño siente placer al estimular esta parte, al chupar, al morder, succionar cualquier objeto que encuentras alrededor, porque el centro de gratificación está en la zona oral, dientes, labios, lengua. Luego la libido se desplaza al ano, la etapa anal, y el niño siente placer al retener y al expulsar sus deposiciones. Y luego la libido, que estaba en el ano, se desplaza al pene en el varón y al clítoris en la mujer, la etapa fálica, donde el foco de placer está centrado en esa zona. Y luego aquí, que se da de 3 a 5 años, aparece el complejo edípico, el complejo de Edipo, en la cual el niño se enamora de la madre y la niña se enamora del padre, ¿no? Obviamente esta atracción es inconsciente. Y luego hay una etapa de calma sexual y finalmente aparece la etapa genital, la llamada sexualidad madura o la heterosexualidad. ¿Ok? Así. Entonces Freud habla de que cómo es que este impulso sexual se va manifestando en una determinada parte del cuerpo y si lo superas o no lo superas. Si no lo superas, va a haber un trauma, una fijación, una herida no resuelta en esa etapa. Por ejemplo, si no superaste tu etapa oral, tendrás una fijación oral y vas a mostrar conductas como, por ejemplo, ser violento con la boca, ¿no? Tendencia a morder, a agredir verbalmente, a hablar groserías, coprolálico, a comerte las uñas, a morder los objetos, ¿ok? A hablar demasiado. Tienes mucha ansiedad, hablas, 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 o comes, 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 o fumar o tomar. Eso se llama fijación oral. La persona que no ha podido superar su etapa anal de adulto será muy obsesiva, muy compulsiva, muy meticulosa, muy perfeccionista, muy pegada al orden, a la limpieza, a la pulcritud, a la puntualidad, o de repente todo lo contrario, exageradamente desordenado, exageradamente impuntual, etc. Y si no supera su etapa fálica, se hace homosexual, porque para Freud la homosexualidad ocurre en la etapa fálica y se debe a una mala interpretación o a una mala identificación, perdón,
a una mala identificación con la figura de tu propio sexo. ¿Ok? ¿Ya? Y luego una etapa de calma sexual y luego la etapa genital. Entonces, el aporte del psicoanálisis es obviamente a la personalidad, a las tendencias de la infancia que marcan nuestra personalidad, a los mecanismos de defensa también y obviamente a la psicoterapia, ¿no? Que también Freud inaugura la psicoterapia. Entonces, este es el psicoanálisis, chicos. Es una corriente que estudia el inconsciente a través de la asociación libre y la interpretación de los sueños. El funcionalismo es una escuela que estudia la conciencia para conocer cómo funciona, de tal manera que podamos utilizar estos procesos para resolver problemas de nuestra vida cotidiana y así adaptarnos. Y el estructuralismo estudia la conciencia describiendo en sus elementos básicos para comprender qué elementos tiene y cómo se combinan estas leyes para formar la mente o la conciencia. ¿Está bien? Estas escuelas son mentalistas, estudian la mente consciente o la mente inconsciente. La escuela que viene a continuación y la siguiente también y la subsiguiente son escuelas que atacan al mentalismo. Vamos a hablar primero de la reflexología y luego hablamos del conductismo radical de Watson, ¿no? El famoso bad boy de la psicología. Chicos, por favor, hasta ahí tendrán alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. Sí, Freud es pansexualista. Eros es el instinto de amor, de conservación, y Tánatos es el instinto de odio, de muerte, de destrucción. Son los dos instintos que están en el inconsciente. ¿Ok? En el inconsciente son dos impulsos, pulsiones, instintos que están en el inconsciente, de amor, de vida y de odio, de muerte, ¿no? ¿Mm? Fálica es el falo, el pene. El pene en el hombre y el pene en la mujer. El pene en la mujer es el clítoris. De 3 a 5 años, el niño descubre su pene y la niña descubre su pene, o sea, su clítoris, y comienzan a masturbarse, a tocarse porque sienten placer, porque la libido, la energía sexual, está alojada en esa zona. Profesor, entonces no somos tan conscientes, no manejamos, no, ni eso lo manejamos, ¿sí? Somos más inconscientes que conscientes. Harvard ha determinado que somos 3% conscientes, 97% es en piloto automático. La hipnosis era una sugestión. La hipnosis es una sugestión, te sugestionaba, ¿no? De que estabas tranquilo, relajado y te llevaba pues a tu infancia de repente en el problema que habías tenido cuando eras niño y que expreses y que vuelvas a sentirlo de nuevo, ¿no? Es pura sugestión la hipnosis. El ello es la parte instintiva, el super yo es la parte moral y el yo es la parte que lidia con el ello, con la moral y con las normas sociales. ¿Ok? Esas son las tres estructuras de nuestra personalidad. El ello, yo, super yo. O sea, Freud decía que la personalidad está formada por una parte instintiva, por una parte moral y una parte de la realidad, de las normas sociales. Normas morales, normas sociales y los instintos. El yo es el que se encarga de quedar bien con los tres, con el ello, con el super yo y con la sociedad. Esas son las tres estructuras de la personalidad. Pansexualismo significa que para Freud todo tenía una explicación sexual. Pan, prefijo pan es todo, sexual es sexo. Todo para Freud tiene una connotación sexual o erótica. Todo lo que haces lo haces buscando una gratificación sexual. Si te chupas los labios es porque quieres ser besado o besada. Si muerdes el lapicero es porque quieres morder otra cosa. ¿No? Para Freud toda conducta tiene una explicación sexual. Y esa explicación sexual está en el inconsciente. Y esa energía es la libido. ¿Ah? Muy bien, vamos a ver entonces pregunta 4, o mejor dicho, escuela cuarta, la reflexología de nuestro amigo Iván Petrovich Pablo, ¿no? Pablo. Ujú. Listo, reflexología. No estudia la reflexión, ¿ah? Estudia los reflejos. La reflexología estudia los reflejos. ¿Cuántos tipos de reflejos hay? Dos, los incondicionados y los condicionados. Grande Freud, sí, por eso que Freud tiene sus seguidores y también tiene sus detractores, ¿no? Una corriente muy controvertida del psicoanálisis.
Vamos a ver acá representantes, porque Pavlov no es el representante, pero es uno de los fundadores más importantes, ¿ya? Sechenov es el fundador, ¿no? Representantes, Iván Petrovich Pavlov. Objeto de estudio, los reflejos incondicionados. Chicos, ¿qué es un reflejo? Los reflejos incondicionados, que se vuelven condicionados. Los reflejos incondicionados que se vuelven condicionados. Ajá. Entonces, un reflejo incondicionado tiene su base biológica en el sistema nervioso central. Entonces, los reflejos incondicionados que se vuelven condicionados y la actividad nerviosa superior. O sea, la reflexología estudia el sistema nervioso, sobre todo central, el cerebro, las neuronas, ¿no? Y sus estructuras corticales y subcorticales, porque es ahí, en el sistema nervioso, sobre todo en el cerebro, donde se encuentran los mecanismos de los reflejos de la conducta, del aprendizaje y de los hábitos. Hay que conocer cómo funcionan estos mecanismos para poder controlar y poder producir aprendizajes. Es por eso que la teoría más conocida de la reflexología, que le permitió incluso obtener el premio Nobel de Fisiología, fue la teoría del condicionamiento clásico de Pavlov en 1904, que explica la forma como se da el aprendizaje mediante un condicionamiento, ¿no? La palabra condicionamiento significa asociación. En el caso del condicionamiento clásico, se aprende asociando dos estímulos, el estímulo neutro con el estímulo incondicionado. Entonces, aquí la base biológica de la conducta, de los reflejos, y la conducta es el sistema nervioso central. Aquí no estudia la mente, no estudia el pensamiento, no estudia la conciencia, estudia el cerebro y los reflejos, las conductas fisiológicas automáticas. Y para poder estudiar los reflejos, utiliza como método el método experimental en un laboratorio, ¿no? Método experimental. Método experimental. Respuesta, no, respuesta automática. Inconsciente no, porque la reflexología no toma en cuenta la mente, sino todo lo orgánico, lo fisiológico. Es una escuela fisiológica, más que psicológica, es una escuela fisiológica. Pablo era fisiólogo y trata de explicar la psicología y la conducta desde el punto de vista fisiológico. ¿Ok? Por eso estudia los nervios aferentes, eferentes, estudia la estructura cortical, subcortical, de cómo reacciona nuestro cuerpo frente a un determinado estímulo. Acá aparece el paradigma estímulo-respuesta, que luego Watson, que el conductismo lo va a tomar, ¿no? Lo va a adoptar como método. Muy bien. Chicos, por favor, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Voy a borrar. Ahí, Sam, tómenle fotito, por favor, para poder borrar. Sí.
Ya, listo. Faltaría hablar de dos escuelas, ya, sobrado. El conductismo, chicos, es otra escuela radical. ¿Cuáles son las dos escuelas radicales más radicales de la psicología? Son el psicoanálisis y el conductismo. El psicoanálisis porque estudia la mente profunda, la mente desconocida, ¿ok? Y el conductismo porque estudia la conducta y niega todo tipo de mentalismo. Dice que la mente no existe. El conductismo, chicos, se basa en la reflexología de Pavlov, ¿ya? El conductismo se basa en la reflexología de Pavlov. Watson, que es el padre del conductismo, toma el paradigma estímulo-respuesta de la reflexología, ¿ya? Listo. 5, ¿ya? Conductismo. Conductismo radical. Ya, el conductismo. Ahora, el psicoanálisis, chicos, es considerada como la primera fuerza psicológica. Y la segunda fuerza psicológica es el conductismo, ¿ya? El conductismo, desarrollada por John Watson, fundador. John Bradus Watson, ¿ah? J. B. Watson. Objeto de estudio, ya facilito, ¿no? Su nombre lo dice. Objeto de estudio, la conducta. La conducta. Y la conducta son los actos observables. Actos observables. La conducta es toda reacción que se puede observar. Actos observables. Y esta conducta es aprendida. ¿Qué es aprendida? ¿Qué es aprendida? Y el ambiente, o sea, su entorno, lo determina. Por eso Watson tiene una frase que dice, ¿no? Tráigame 12 niños a mí y haré con ellos lo que quiera. Tráigame 12 niños, como tú quieras, cualquier niño, sano, fuerte, bien nutrido, malnutrido, abandonado, etcétera, y haré de ellos lo que tú quieras. Un mendigo, un delincuente, un presidente. Le cambio el ambiente y le cambio la vida, ¿no? Para Watson, toda conducta es aprendida y el ambiente lo determina. Y la conducta simplemente es una relación entre un estímulo y una respuesta.
no hay mente. La mente no existe. Hablar de mente es hablar de una fantasía. ¿Ok? Y el método que utiliza esta escuela es el método experimental. El método experimental. ¿Ah? Muy bien. Método experimental. Eh, Chicos, recuerden, Watson siguió a Pavlov. Pavlov estudió con animales los reflejos, el aprendizaje, porque la reflexología es una teoría que explica el aprendizaje. Lo estudió con animales, con perros. Y basándose en esta teoría, Watson utiliza esta teoría en seres humanos, pero lo utiliza con niños, sobre todo con el pequeño Albert, es un niño de 9 meses, de 11 meses, sano, fuerte, ¿no? Que lo trauma, lo condiciona para que tenga miedo a una rata blanca. Cada vez que el niño iba al laboratorio, Watson le mostraba una rata blanca, el niño no le tenía miedo, jugaba con la rata, pero cada vez que veía la rata, producía un fuerte sonido metálico atrás de la cabeza del niño, y el niño se asustaba, estremecía y comenzaba a llorar. Y siempre que veía la rata, Watson producía un fuerte sonido metálico atrás de la cabeza del niño, y el niño lloraba. Así se estaba dando el condicionamiento, la asociación de estímulos entre la rata y el sonido metálico que le causaba miedo, hasta que finalmente, viendo la rata, automáticamente comenzaba a llorar. Había aprendido a tenerle miedo a la rata blanca, pero ahí no quedó su miedo, sino que su miedo se generalizó. También le tenía miedo a un conejo blanco, a un perro blanco, a un abrigo blanco de pieles, a la barba blanca de Papá Noel, al cabello blanco de Watson, a una pelota blanca. Todo lo que era blanco o peludo le tenía miedo. Había generalizado, o sea, Watson había provocado en el niño una fobia experimental, una neurosis fóbica experimental. ¿Ok? Luego Watson trató de contracondicionar al niño, tratar de que desaprenda, se desacondicione, pero la mamá del niño, que era una enfermera del hospital donde Watson trabajaba y estaba llevando el experimento, salió de vacaciones y se llevó a su hijo así, todo traumado como estaba. Y después de 6 años, Watson se entera de que el niño había muerto por hidrocefalia. Y se abrió todo un caso contra Watson, ¿no? ¿Ya? Pensando de que él era el culpable de esa muerte. Y así, ¿no? ¿Cómo aplicamos en nuestro favor? Por ejemplo, Watson, después de ese episodio, lo botaron de la universidad y se ganó la vida en la publicidad vendiendo zapatos, como vendedor de zapatos. Y luego aplicó el conductismo a la publicidad, asociando un momento que quería vender con una sensación placentera, con una emoción de agrado. Y ahí estaba asociando también, y así se hizo millonario, hasta que llegó a ser el jefe de una de las agencias de publicidad más grandes en el mundo, la J. Walter Thompson. ¿Ok? O aplicó el conductismo a la publicidad, asociando, siempre que hay una asociación de estímulos, va a haber un aprendizaje. Por ejemplo, asociaba el licor, los cigarrillos con el glamour, con el estatus. Y la gente que quería glamour, quería estatus, pues consumía ese producto. Y así asociaba ese producto que quería vender con cierta emoción, con cierta jerarquía, con cierto comportamiento, cierto estatus, ¿no? Pues entonces el miedo a las ratas blancas lo provocó hidrocefalia. No, no tuvo nada que ver. Pero le echaron la culpa a Watson porque a partir del experimento el niño ya nunca más volvió a ser el mismo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Ah? Claro, se puede contracondicionar. Así como yo te condiciono a que tengas miedo, te puedo curar también. Por ejemplo, Watson ahora aplicó el contracondicionamiento al pequeño Peter. El pequeño Peter era un niño de 5 años que tenía fobia a los conejos blancos y lo contracondicionó. Es decir, cada vez que veía un conejo blanco, Watson lo asociaba con algo agradable, caricias, golosinas, risas, etcétera. Y cada vez que veía el conejo blanco, el niño sentía placer, sentía alegría, se sentía bien, hasta que finalmente veía el conejo y sentía alegría, ya no sentía miedo, que fue contracondicionó. Y cómo asociándole a una experiencia agradable en lugar de asociarlo a una experiencia desagradable. La palabra condicionamiento significa asociación. Asociando un elemento con otro elemento se produce el aprendizaje. Eso es el condicionamiento clásico.
¿Ya? Muy bien. Método experimental. Y el aporte de la teoría más conocida es el condicionamiento clásico, ¿no? Que viene bastante en San Marquitos, en admisión. Y luego tenemos acá a la última escuelita, que es la escuela gestáltica. Por acá, 6. La Gestalt, o la Gestalt, ¿no? Como quieran. Es una palabra alemana, no tiene traducción al español, pero más o menos se entiende como forma, configuración, totalidad. ¿Ya? La mente funciona como un todo, en la cual el todo es mucho más que la suma de sus partes. Bueno, por acá, fundador, Max Wertheimer. Wertheimer. Werther Mayer, dicen otros, ¿no? Wertheimer. Muy bien. Objeto estudio, la conciencia, la mente, o sea, regresa el estudio de la mente. Objeto, la mente, entendida como conciencia. La mente o conciencia como un todo, en la cual el todo es mucho más que la suma de sus partes. Chicos, si la Gestalt retoma el estudio de la mente, afirmando que la mente es una totalidad, que es imposible fragmentar la mente a sus elementos, porque la mente es un proceso, es un continuo fluir y no es un producto que está quieto esperando ser estudiado, ¿a qué escuela se opone la Gestalt? ¿A qué escuela se opone la Gestalt? La mente es una totalidad, es un todo, y el todo es mucho más que la suma de sus partes. ¿A quién se opone, chicos? Los leo. ¿A quién se opone? Excelente. Muy bien. Se opone al estructuralismo. Al estructuralismo, chicos, también se le conoce como conciencialismo o atomismo mental, ¿ya? Atomismo mental o conciencialismo. Muy bien, claro, se opone al estructuralismo que quiere fragmentar la mente a sus elementos básicos. Sobre todo la Gestalt se va a centrar en el estudio de la percepción. Y para poder estudiar la mente utiliza el método experimental en Alemania. Y así. Y bueno, ese es más o menos el estudio recorrido así rapidísimo de las escuelas, entendiendo que en la actualidad no hay escuelas, sino hay enfoques, y son 5 enfoques. Enfoque psicodinámico, que sigue el lineamiento del psicoanálisis, ¿ok? El enfoque es una teoría que profundiza un poquito más las investigaciones psicoanalíticas de todos los autores. El conductismo, el enfoque conductista, que sigue también la explicación de Watson del conductismo. El enfoque humanista, que busca el crecimiento y desarrollo personal, la autorrealización del hombre. El otro enfoque cognitivista, que estudia los procesos mentales de manera científica, de manera experimental, ¿ok? Explicando cómo funciona cada proceso mental, la memoria, el pensamiento, etc. Y el enfoque biopsicológico. ¿Qué tanto bien? ¿Aló? Sí, hoy día tengo cita en la tarde, sí. Ah, 2:30, sí, sí, también. Sí, sí. Ok, listo. Listo, chicos. Vámonos con Fokker. Disculpen la llamada, hace rato estoy llamando. Profesor, entonces la tercera fuerza es la gestal. No, la tercera fuerza es el humanismo, chicos.
La tercera fuerza es el humanismo. La primera es el psicoanálisis, la segunda es el conductismo y la tercera es el humanismo. ¿Ya? Así. La primera fuerza es el psicoanálisis, la segunda fuerza es el conductismo y la tercera es el humanismo. ¿Ya? Listo. ¿Por qué el humanismo? Porque el humanismo aparece contradiciendo al psicoanálisis, atacando al psicoanálisis. ¿Y por qué lo ataca? Porque el psicoanálisis dice, se centra en la enfermedad, se centra en lo malo, se centra en los problemas, en las crisis, en los traumas y deja de lado las cosas buenas del hombre. ¿Ok? Y también se opone al psicoanálisis porque dice que el psicoanálisis no está centrado en el presente, sino vive en función al pasado. Cuando eras niño, ahí está la causa de tu problema. Y se olvida del presente. Y se opone al conductismo porque dice que el conductismo se olvida de los sentimientos, de los pensamientos del ser humano, porque el hombre no es una máquina, no es un reactor a estímulos, sino que el hombre tiene una fuerte necesidad de compensación, de crecimiento, de realización. Por ejemplo, Watson, hijos, y sus hijos fueron condicionados, ¿no? Conductismo radical. Y de niños eran niños modelos, niños muy educaditos, muy ejemplares, muy estudiosos, con buenas notas, pero de adultos los dos se suicidaron, ¿no? ¿Por qué? Porque le faltó la otra parte, ¿no? La parte humana, la parte de las emociones, los sentimientos, que el conductismo no había tocado, es más, negaba, ¿no? Así es. Las fuerzas son corrientes psicológicas que van a plasmar ideas muy fuertes en toda la psicología en el mundo. Sobre todo en los 80, por ejemplo, estas dos corrientes, psicoanálisis y conductismo, eran las más fuertes y se odiaban. Y los psicólogos estaban divididos en dos bandos, o eras psicoanalista o eras conductista. Eso obviamente hoy en día no existe, pero antes era así. Y la tercera escuela es el humanismo porque trata de buscar el crecimiento personal atacando a estas dos escuelas que son escuelas que tienen que reformularse, dice el humanismo, ¿no? Porque lo más importante no es la escuela, no es la explicación, sino es el ser humano, ¿ok? Que sea grande, que sea feliz, que sea adaptado, ¿no? Que busque la realización. Listo, chicos. Muy bien, vamos entonces a la primera pregunta. Este es tu material, dice, durante una sesión, ¿ese es? ¿O no? La pregunta dice, durante una sesión en clase, esa es la pregunta, Sí, chicos. sí, profesor. Ok, ya, muy bien. Bueno, hablamos de la pregunta uno tiene que ver con el estructuralismo de los elementos que componen la mente, y la mente está formada por sensaciones, que son toda la información que captamos por los sentidos, las imágenes, que son los pensamientos, los recuerdos, ¿no? que aparecen en la mente, y los afectos o sentimientos, ¿no? que es tu estado de ánimo, tus emociones. Besito, sí, muy bien, besito, claro, muy bien. Excelente, besito. La pregunta 2 hace referencia al también estructuralismo, ¿no? Dice, a Joaquín participó en una actividad universitaria donde se le mostró una imagen por 10 segundos. Luego se le solicitó que describiera con la mayor precisión posible lo que había visto. Que describiera. ¿Ya cambió, que terminó la hora, Mix? ¿Acabó la hora? No, ¿no? 11:40, ¿no? Ah, un profe afuera. Ya, la pregunta 2 sería estructuralismo, ¿ya? Estructuralismo. Muy bien, porque describe la mente de sus elementos. 3, comprender los procesos mentales, ¿no? Para adaptarse. ¿Qué escuela psicológica habla de la adaptación? El funcionalismo. La E, ¿no? 3, enano. La escuela psicológica que habla sobre la adaptación es el funcionalismo. ¿Ya? Funcionalismo. 3, funcionalismo. 4, la reflexología. 4, reflexología. Acá está. Los reflejos incondicionados que se vuelven condicionados. Y la base biológica de esos reflejos está en la actividad nerviosa superior, o sea, en el sistema nervioso central, no en la actividad cortical, cerebral. Cortical y cerebral. ¿Ya?
Muy bien. Casita, ¿no? Casita. Muy bien. 4, casita. Cinque. Un padre observa que cada vez que su hijo escucha el sonido de un camión de helados, corre hacia la ventana emocionado. Esto sucede incluso cuando el camión no está cerca, pero el niño asocia el sonido con la llegada de un helado, un estímulo que lo hace feliz. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el concepto de estímulo y respuesta en el conductismo son correctas según el caso descrito? 1. ¿El sonido del camión de helados actúa como un estímulo condicionado? Sí, actúa como un estímulo aprendido, porque cada vez que escucha el sonido sale corriendo porque lo asocia con un helado, porque el niño lo asocia con el helado verdadero. 2. La emoción del niño al escuchar el sonido es una respuesta condicionada aprendida por asociación. Claro, es un condicionamiento. La palabra condicionamiento significa asociación, verdadero. 3. En este caso demuestra que todas las respuestas son automáticas y no se desarrollan a través de experiencia. No, no todas las respuestas son automáticas. ¿Ok? Hay respuestas también somáticas, voluntarias. Profe, Doctor, disculpa, no tenemos esas preguntas en las preguntas que tenemos nosotros, son diferentes. Ya. ¿Tendrá mis otro? Porque ese veranito. Este, vera- este verano full, sí. ¿No tienen físico? ¿No, verdad? Chicos, ¿ninguna pregunta es la correcta? Ya. La 2, Joaquín, no. Ya, la pregunta 2, a ver. Completa la siguiente oración sobre el legado del estructuralismo en la psicología moderna. Dice, el estructuralismo contribuyó al desarrollo de la psicología moderna al introducir el método de la introspección, ¿ya? Introspección. Introspección como herramienta para analizar la experiencia consciente, sentando las bases para la psicología experimental. Recuerden que el aporte del estructuralismo a la psicología es que el estructuralismo le da el estatus, le da el nivel de ciencia, porque antes del estructuralismo la psicología no era científica. Entonces, gracias al estructuralismo se comienzan a realizar experimentos de carácter científico evaluando la conciencia o la mente. Se le da el nivel de ciencia. ¿Ok? Así, rígido, ¿no? Muy bien. Pregunta 3 entonces. En el contexto de un debate sobre la evolución de las especies y su impacto en las ciencias humanas, un grupo de psicólogos discute cómo los principios de la teoría de la selección natural de Darwin influyeron en el desarrollo de una escuela psicológica que prioriza la adaptación de los individuos al entorno. ¿Qué escuela psicológica surgió bajo esta influencia y cómo explicó el comportamiento humano? Bueno, este es el funcionalismo, ¿no? Es de estudiar la adaptación, ¿ya? Recordemos que el concepto de adaptación, chicos, es un concepto biológico. La palabra adaptación es un concepto de la biología que se incorpora a la psicología gracias al funcionalismo. Igual también sucede con la palabra instinto, la palabra desarrollo, la palabra evolución, maduración son términos biológicos que han sido adaptados, incorporados a la psicología por el funcionalismo. ¿Ya? Pregunta 4. La reflexología, como enfoque psicológico, estudió los reflejos condicionados para comprender el comportamiento humano. A ver, Miss, baja, por favor. Miss, arriba, arriba. Ahí está. Fue uno de los principales aportes de la reflexología al estudio experimental de los reflejos condicionados. La B, ¿ya? Cuando decimos respuestas innatas, nos referimos a los reflejos incondicionados. La palabra incondicionado es no aprendido y la palabra condicionado es aprendido por asociación. ¿Ok? Hay dos tipos de reflejos, incondicionados y condicionados. 5. En un experimento, un grupo de niños es observado mientras juega en un parque. Se registra que aquellos que reciben palabras de elogio
por compartir juguetes tienden a repetir este comportamiento, mientras que los niños que no reciben ninguna respuesta muestran menos disposición a compartir. De esto podemos afirmar que esto sería conductismo. Si yo te digo algo y la conducta aumenta, te estoy reforzando. Pero si hago algo y la conducta disminuye o desaparece, te estoy castigando. Todo refuerzo mantiene la conducta y todo castigo extingue la conducta. Entonces acá dice, a ver, la uno sí sería, la 2 falso, la 3 sí verdadero, 1 y 3, la 4, 1, 3, 4, clave, 1, 3, la C, ¿ya? 5 casita, 1, 3, 4, ¿ya? Casita, 1, 3, 4. La pregunta 6. Mientras ordena su cocina, Rosa, ama de casa, encuentra varias tapas de ollas de distintos tamaños y rápidamente identifica a qué olla corresponde cada una. Además, al ver un mantel doblado con figuras geométricas incompletas en los bordes, su mente tiende a completar las formas para percibir un diseño armónico. Luego, al organizar sus utensilios por tamaños y colores, se da cuenta de que los percibe agrupados por su similitud. Con base en esta experiencia cotidiana, determine cuáles de las siguientes proposiciones relacionadas con la propuesta general de la Gestalt son correctas. Eh, sí, la uno verdadero, la 2 falso, la 3 verdadero, 4, 1, 3, 4. Otra vez, la D, ¿ya? La D. 7 chicos, vamos rápido. Dice, durante un seminario sobre las escuelas ecológicas, se debatió sobre las limitaciones del enfoque atomista. El enfoque atomista es el estructuralismo. Sobre el enfoque atomista de la psicología, los defensores de la psicología gestal argumentaron que el atomismo no lograba explicar adecuadamente la percepción, ya que este enfoque se centra en eh, elementos separados, ¿no? ¿Ya? Eh, Mientras que la Gestalt sostiene que la percepción debe ser entendida como un fenómeno total, que no puede ser reducido a sus partes. Entonces aquí vemos que la clave sería casita, ¿ya? 7 casitas, chicos. Vámonos con Fokker. Ochoa. Una joven universitaria experimenta un fuerte conflicto interno, desea abandonar sus estudios para dedicarse al arte, lo que le provoca placer y entusiasmo. Sin embargo, siente culpa por pensar en defraudar las expectativas familiares y al mismo tiempo trata de tomar la decisión que considere realista y socialmente aceptable. Durante la terapia expresa esta tensión entre lo que desea, lo que cree que debe hacer y lo que considera posible. Ahí está el ello, yo y el super yo. Y en terapia, estas son las claves para saber qué es psicoanálisis. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta en relación al expuesto y el psicoanálisis? A ver, mira, arriba está ahí. No. A ver, chicos. La A podría ser, pero ¿qué dicen? La A sería, ¿ya? El ello. Busca satisfacer deseos inmediatos, ¿ya? La B, realista y socialmente aceptable. También sería realista, ¿no? Pero en base al texto, ujú,
en base al texto, hace referencia más a lo que ella está decidiendo porque le gusta, ¿no? Porque dice que le gusta el arte y se decide más por eso. Entonces, la B estaría bien formulada, chicos, sino que no guarda relación con el texto. La A sí tiene relación con el texto porque es una decisión que le gusta. Y el gusto, las necesidades, deseos, está obviamente en el ello, ¿no? Entonces, el ello interviene cuando se busca satisfacer deseos inmediatos, ¿no? 8 Anita, ¿ya? 8 Anita. 8 avión. La B también estaría, chicos, pero no tiene relación con el texto. 9. María, una estudiante de psicología, se encuentra reflexionando sobre una situación que vivió en clase. En una discusión grupal sintió un impulso intenso de criticar a un compañero que interrumpía constantemente, pero decidió no hacerlo porque sabía que eso podía causar conflicto. Entonces, si sabe y se contiene, porque eso puede generar, es el superior el que actúa. Al analizar lo sucedido, ella recuerda que una de sus estructuras de la personalidad propuesta por Freud le ayudó a regular sus impulsos instintivos y considerar lo más conveniente antes de actuar. Este es el super yo, la C. El profe piensa que quiere entrar, mis. 10. El psicoanálisis desarrollado por Freud se basa en 11:40, se basa en tres pilares fundamentales que explican la estructura y dinámicas de la mente. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente los pilares según la teoría freudiana? Ello, yo, super yo, la A. ¿Ya? La A. 11. En una sesión de terapia, un paciente comenta que aunque no recuerda con detalle el nombre de un compañero de la infancia, podría recordarlo si se dan ciertas pistas. El terapeuta explica que esta información no está en su mente consciente en este momento, pero puede acceder a ella con un pequeño esfuerzo. Este es el preconsciente. El preconsciente, ¿ya? 11, preconsciente. Sería la E. 12, según Maslow, humanista, la autorrealización ubicada en la cima de la pirámide de necesidades se refiere a la B, ¿ya? A la B. 12, besito. 13, Lucía, que antes era impuntual y desorganizada, empezó a planificar su tiempo, establecer prioridades y asumir que su éxito depende de su propio esfuerzo. Explica que por fin siente que dirige su vida y no culpa a los demás por lo que le ocurre. De acuerdo a lo propuesto en el texto, ¿qué enfoque de la psicología con mayor probabilidad? A ver, humanista sería también, ¿no? 13, humanista, chicos. Ya para terminar, 14, en un taller de aprendizaje, los docentes notan que algunos estudiantes recuerdan mejor los contenidos cuando los organizan en esquemas. Ajá. Cognitivista, la B, 14 besito, 14 besito, y la 15, le toca, 11:40, ¿no? Ya. Ajá. Fiorella, estudiante de psicología, presentó un informe sobre la evolución del estudio de la mente en la disciplina. Explicó que el cognitivismo surgió como una crítica al conductismo. Así es. Así como el conductismo criticó a todo mentalismo, ya el cognitivismo critica al conductismo. Fiorella sostuvo que el cognitivismo permitió a la psicología ampliar su objeto de estudio al incorporar fenómenos como la memoria, la atención, el razonamiento y la metacognición, contribuyendo así a una comprensión más completa y científica del comportamiento humano. Con base en lo anterior, ¿cuáles de los siguientes enunciados son correctos según las propuestas del cognitivismo? La 1 sí, la 2 falso, 3 falso, 1 y 4, la B, ¿ya? 15 besitos, chicos, 15 besitos, ¿ya? 15 besitos. Bueno, tenía otro material, por eso es que no estaba frente a ustedes, pero he estado leyendo ahí, ¿ya? 15 besos. Listo, chicos, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy, ya terminó la hora, 11:40.